En el silencio abrasador del desierto de la memoria, una sombra se alzó entre la arena y el viento, como si la propia tierra susurrara su nombre. Esa sombra era Lázaro, el hombre que desafió al propio destino y regresó de la muerte para encender una llama que todavía arde en el corazón de los que buscan esperanza. ¿Quién fue realmente Lázaro? Ese hermano de Marta y María que, con una mano temblorosa, tocó la eternidad. Quédate conmigo y siente cada latido de su historia como si fuera la tuya. Julián, la Judea bajo el yugo romano, era una tierra de piedra y susurros, donde la opresión se mezclaba con la fe y la esperanza se quebraba como vasos de barro bajo la presión de los soldados. Las calles de Jerusalén resonaban con los pasos de centuriones y los rezos de los que esperaban una señal. En medio de ese caos, una familia sencilla vivía en la aldea de Betania, a la orilla del lago, donde el canto de los pájaros al amanecer acompañaba la rutina diaria. Lázaro, el mayor de los tres, era un hombre de manos fuertes y mirada serena, pero también de corazón vulnerable. Cada día lo encontrábamos sirviendo pan en la pequeña casa, sus dedos cubiertos de harina, mientras sus hermanas Marta y María lo cuidaban con una devoción que solo el amor fraternal puede explicar. Una enfermedad silenciosa se apoderó de su cuerpo, una fiebre que le robó la voz y le cerró los ojos al calor del sol. En la penumbra de su habitación, Lázaro escuchaba el latido acelerado de su propio pecho y se preguntaba, en un susurro interior, por qué el Señor lo había abandonado. El miedo se hizo tangible, como una sombra que se arrastra por la pared mientras la familia rezaba, sus palabras entrecortadas entre lágrimas y esperanza. Entonces, como una bruma que se disipa al amanecer, llegó Jesús, la luz que atravesó la puerta sin ser invitada, y con una mano suave como la brisa del mar, tocó la frente de Lázaro. El silencio se volvió pesado, el cuerpo quedó inmóvil y el tiempo pareció detenerse. Pero el día siguiente marcó un giro que nadie pudo prever. Cuando Jesús se acercó al sepulcro, la piedra, testigo mudo de la muerte, comenzó a rodar bajo una fuerza invisible. El polvo se levantó en una nube que parecía anunciar un nuevo comienzo. Con una voz que retumbó como trueno en las colinas, el maestro proclamó: «¡Lázaro, ven!». Y en un instante la oscuridad se quebró. Lázaro emergió envuelto en una luz dorada. Sus ojos se abrieron como si el sol hubiera despertado dentro de él, y la gente alrededor estalló en gritos, abrazos y llantos de alegría. Los fariseos, ocultos entre las sombras, sintieron el temblor del poder que acababa de manifestarse, y susurros de conspiración comenzaron a circular entre sus filas. En la comunidad la noticia se esparció como fuego en la pradera. Curaciones se multiplicaron, y la fe se renovó con una fuerza que parecía invulnerable. Ese día la muerte perdió su autoridad y la vida tomó el protagonismo. Lázaro, ahora de pie, caminó entre sus seres queridos, y cada paso resonó como un tambor que marcaba el ritmo de una nueva era. La gente cantó, los niños corrieron, y la promesa de un futuro distinto se posó sobre los hombros de todos. Sin embargo, en los ojos de los que temían el cambio, la inquietud creció, como una tormenta que se avecina en el horizonte. ¿Qué piensas tú de este milagro que cambió una era? Déjame tu comentario, me encantaría leerte. La historia no se detuvo en aquel día de luz dorada. El eco del milagro reverberó a lo largo de los caminos polvorientos de Judea, y Lázaro, ahora caminando entre los vivos, sintió el peso de una responsabilidad que jamás había imaginado. Cada paso que daba resonaba como un tambor que marcaba el pulso de una nueva esperanza, y sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con la certeza de que la vida podía desafiar a la muerte. Al volver a su casa en Betania, Lázaro fue recibido por una multitud que se había convertido en una ola de voces, susurros y cantos. Los niños corrían alrededor de sus pies, lanzando pequeñas piedras al aire, como si cada una fuera una promesa de futuro. Las ancianas, con las manos temblorosas, apoyaban su cabeza en el hombro del hermano resucitado, agradeciendo en silencio la segunda oportunidad que el destino les había concedido. En medio de esa celebración, una sombra se deslizó entre los rostros de los fariseos, cuyos ojos se estrechaban como cuchillos bajo la luz del atardecer. Ese mismo día, un mensajero del templo llegó con una orden que llevaba el sello de la autoridad romana: «Detengan a aquel que ha despertado a los muertos». La voz del mensajero resonó como un trueno lejano, y la gente se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido una vez más. Lázaro, sin embargo, no mostró temor. Su corazón latía con la certeza de que la fe que había sido avivada era más fuerte que cualquier cadena. En los días que siguieron, Lázaro se convirtió en un faro para los que buscaban consuelo. Cada vez que una familia perdía a un ser querido, él caminaba a su lado, ofreciendo palabras de aliento, y cuando la situación lo permitía, una mirada que parecía transmitir la fuerza del propio milagro. La gente comenzó a llamarle el hombre que volvió del polvo,
y su nombre se extendió más allá de los límites de Betania, llegando a pueblos donde la esperanza había sido enterrada bajo años de opresión. Pero la presencia de Lázaro también alimentó la llama del descontento entre los poderosos. Los fariseos, temerosos de perder su influencia, comenzaron a urdir planes para silenciar a aquel que desafiaba la autoridad de la muerte. Se reunían en las sombras de los pasillos del Sanedrín, susurrando entre sí, tejiendo conspiraciones que se asemejaban a una telaraña que se estrechaba cada vez más. En una noche sin luna, un grupo de enviados se acercó a la casa de Lázaro con la intención de capturarlo. Lázaro, sin embargo, no estaba solo. María, su hermana, había aprendido a leer los signos del tiempo y percibir el peligro antes de que la sombra lo alcanzara. Esa noche, cuando los invasores tocaron la puerta, ella los recibió con una serenidad que parecía brotar de la misma tierra. Con una voz firme pero cargada de compasión, les ofreció pan y agua, mientras en su interior rezaba por la seguridad de su hermano. Los hombres, aunque armados, sintieron una extraña paz que les hizo vacilar. La luz que emanaba de la casa los envolvió como un manto cálido, y, sin decir una palabra, abandonaron su misión. Ese episodio quedó grabado en la memoria de los que estuvieron presentes, como una prueba más de que la presencia de Lázaro no era simplemente un milagro aislado, sino una fuerza que transformaba corazones. La gente comenzó a preguntar: ¿qué significa realmente vivir después de la muerte? Lázaro respondía con humildad, recordando la voz de Jesús que le había llamado a volver. Yo soy la resurrección y la vida. Cada respuesta suya llevaba la esencia de esa enseñanza, y con ella una invitación a vivir cada día como si fuera un regalo sagrado. Con el paso de los años, Lázaro se dedicó a viajar por los caminos de la región, compartiendo historias y enseñanzas que nacían del corazón. En cada aldea encendía una pequeña hoguera donde la gente se reunía alrededor, escuchando sus palabras como si fueran llamas que disipaban la oscuridad del miedo. Sus relatos hablaban de la fragilidad del cuerpo, pero también de la inmensidad del espíritu, recordando siempre que la muerte no era el final, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. Sin embargo, el tiempo no perdona a nadie. Un día, mientras caminaba por la ribera del Jordán, Lázaro sintió una fatiga profunda que recorría sus huesos. Sabía en lo más íntimo de su ser que el momento de su despedida había llegado. Se recostó bajo la sombra de un árbol milenario y, rodeado de aquellos que habían aprendido a seguir su luz, susurró una última oración: que la llama de la esperanza nunca se apague, dijo con voz temblorosa pero firme. Al cerrar los ojos, una luz suave se elevó alrededor de él, como si las estrellas del cielo descendieran para acompañarlo en su último viaje. Los presentes, con lágrimas en los ojos, sintieron una calidez que los envolvía y comprendieron que Lázaro había encontrado la paz que tanto había ofrecido a los demás. Su cuerpo quedó allí, inmóvil, pero su espíritu parecía flotar sobre el río, como un reflejo plateado que se fundía con la corriente. El legado de Lázaro trascendió su propia vida. Las historias de su resurrección y de su incansable labor se contaron de generación en generación, convirtiéndose en un faro que guiaba a los que buscaban sentido en medio del caos. En las sinagogas los sabios recordaban su nombre al discutir sobre la vida después de la muerte, y los campesinos lo mencionaban en sus cantos al atardecer, como una forma de honrar la luz que había traído a sus campos. Hoy, al reflexionar sobre su historia, surge una pregunta que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Qué significa para ti la idea de una segunda oportunidad? ¿Cómo puedes, en tu día a día, ser esa chispa que renueva la fe de quienes te rodean? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leerte y conocer tus experiencias. Si este relato te ha tocado el corazón y deseas seguir explorando historias que despiertan la imaginación y el espíritu, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Cada gesto tuyo nos ayuda a seguir creando contenidos que nos conectan con el pasado y nos inspiran a vivir con más sentido. Al cerrar este capítulo, recuerda que la vida está hecha de momentos que, como el resurgir de Lázaro, pueden transformar lo imposible en posible. Mantén viva la llama de la esperanza y permite que cada paso que des sea un testimonio de que, incluso en la sombra más profunda, la luz siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la fe. Hasta la próxima historia. Sigue escuchando el latido de tu propio corazón y compartiendo la luz con el mundo.